Significado de la película Autor Orfeu para leer 5 minutes publicado el 08.10. 2019 actualizado el 08.10. 2019 La película Mulholland Drive estaba pensada originalmente para ser una serie de televisión, pero los productores no acabaron de aceptar la idea. Sí, y la película no fut bien recibida en los festivals. Solo se apreció con el tiempo y, desde hace casi 20 años, los espectadores intentan resolver el misterio de Lynch. Y él no sería el mismo si no dejara enigma y recusación. Significado del título de la película Mulholland Drive. Mulholland Drive est una carretera real en las montañas de Los Angeles. Aquí se encuentran las casas de mucha estrella de cine. La carretera en sí es estrecha y larga, con mucha curva. Et abismo y el riesgo de chocar de frente con un coche que viene de frente, sobre todo de noche. No le va a ninguna parte? Difícilmente, pero se corre el riesgo de caer en un abismo. Por cierto, eso es exactamente lo que le ocurrió al creador de la carretera, el ingeniero Jefe Mulholland. Creó una tubería de agua en la ciudad, pero a final de los años 20 su carrera terminó después de que la tubería reventara y una inundación matara a varios cientos de personas. Esto es lo que, ten cuidado con lo que suena. Es uno de los lemas de la película. El significado de la película Mulholland Drive. El propio David Lynch se niega a interpretar su película de ninguna manera, sino que la califica de historia lógicamente coherente y bastante comprensible. Pero el director está bastante contento con el hecho de que intentan desentrañarla. La interpretación generalmente reconocida de la trama es sencilla. Todo lo que ocurre en la primera parte un sueño de la protagonista. Diane sueña con el éxito y con un gran amor. Y a través de la ingenua Betty, la heroína del sueño, se manifiestan todos los sueños de la aspirante a actriz Diane. Esto se pone de manifiesto en lo grotesco de todo lo que ocurre, las emociones de la gente, un canguro al antiguo résident de la casa, la excitación en las audiciones. En el club que visitan las chicas, el anfitrión dice varias veces que todo es una ilusión y que no hay que creerse nada. El director también dice lo mismo en la audición, no busque la realidad, espera y vendrá sola. El comportamiento ridículo de algunos personajes, como el perdedor asesino, o la actuación inadecuada del director que pilla a su mujer con su amante, también dan fe de lo mismo. Pero la realidad también se cuela en el sueño. Así, la mujer asesinada es un indicio de la grave depresión de Diane. O un monstruo que simboliza los miedos de la heroína. Pero, en general, el sueño parece despreocupado, bel, éxito en las audiciones, un amante. Pero y otra interpretación. Sig sin estar en el espíritu de Lynch hace una película con un subtexto tan simple. El director se limitó a poner la película en bucle y en un principio no pretendía que tuviera un final. Prueba de ello es que Camille es asesinada al principio de la película. Lo más probable es que el propio director no supiera cómo terminar la película. Et otra interpretación. Diane, como se desprende de la última parte, no es la mujer más feliz ni la actriz con más éxito. Probablemente ha tenido mucha prueba y alguno papel no tan exitoso. Y es muy posible que Camille sea uno de los personajes que Diane interpretó en la película poco conocida. Mulholland Drive muestra los límites de la profesión de actor, como si se mirara a través del ojo de una cerradura, como la del Club Silencio. Además, es una afirmación directa de que Hollywood es el infierno, una de las inscripciones que aparecen en la película. Y una cosa más, al final de su vida, tanto Rita Hayworth, cuyo nombre fut tomado por una de las heroínas, como Betty Page, sufrían trastorno mental y problema de memoria. Sí, y en general, para los actores es casi la norma. No del todo sana estaba Judy Garland, plantea dudas sobre la salud mental de Nicolas Cage, Jim Carrey y Ralph Fiennes, no estaba sana mentalmente Vivien Leigh. Entonces podría Diane, tras su trabajado papel de Camille, haber pasado factura a su psique tenía algún tipo de doble personalidad? O quizá ni siquiera una doble personalidad.
Figes en las mujer identica que aparsan en la película, la amante de Camille, la cantante del casting, otro personage, incluso Rita, la de la peluca rubia. Diane se esfuerza por volver a estar completa. Por eso, en su sueño, Camille está indefensa y depende totalement de Betty. Pero al intentar matarla, Diane se mata a sí misma. También existe la version de que las cuatro heroínas vivant en universo paralelo y devaient cuando interactúan entre sí de alguna manera. Se desconoce de quién es el sueño de toda la película. El significado del final. La película, como ya habrán comprendido, no tiene final. Está en bucle, como una serpiente que se muerde la cola. Si consideramos que el final de la película es la ida de las dos heroínas al club Silencio, y la desaparición de Rita Camila, entonces podemos tomarlo todo como el despertar de la heroína principal. Pero y otro punto. El color azul en la película symboliza claramente la muerte, la lave azul que el sicario le da a Diane, la caja azul, y el pelo azul de la única espectadora del club también insinúa la muerte. Depuis del club, Rita desaparece, y Betty finalement abre la caja azul y solo ve Ali el abismo. Sin embargo, Mulholland Drive no debería verse sino 3 ou 4 WC. Quizá entonces Lynch le révélé alguno de su secreto. Admin.